5 preguntas de Access que cambiaron mi vida, o que vas a saber cómo fueron cambiando mi vida. La primera, a ver, ¿cuál fue la primera vez que una herramienta de Access me voló la cabeza y dije, wow, esto sí funciona? Uf, no tenía yo ni una semana, literalmente no tenía ni una semana de haberme corrido las barras, de haber empezado con este tipo de sesiones energéticas. Y recuerdo que yo llegué ahí porque tenía una audiencia, literalmente tenía una audiencia, una cita que a mí me estaba como dando muchísimo miedo. Yo llegué con depresión, con ansiedad, ya había pasado yo por todo, literalmente casi me había pasado algo. O sea, ya estaba yo en un punto de mi vida en el que yo decía, Dios mío, ¿qué hago? Y recuerdo que una amiga me dijo, vete a correr las barras. Y yo dije, ¿qué es eso? Vete a correr las barras. Y recuerdo que fui 3 días seguiditos antes de la audiencia que yo tenía. Me daba pánico, de verdad. Y me llegué muy tranquila. Para mí, sorpresa, llegué en paz. Llegué súper relajada, súper tranquila, como con confianza. Pero recuerdo que en cuestión de cierto tiempo comencé a sentir un enojo tremendísimo. Un enojo que yo no reconocía como mío. Nosotros normalmente conocemos cómo se sienten las emociones en nuestro cuerpo, a diferencia de todas las emociones que yo puedo percibir. Me di cuenta que ese enojo era muy extraño. O sea, yo quería como, no sé, estrangular a alguien, era muy raro. Entonces yo salí, recuerdo decirle a mi abogado que estaba ahí, le digo, espérame tantito, salí y le escribí a mi facilitadora, ¿no? Y le dije, ¿sabes qué? Yo llegué muy tranquila, pero justo en este momento estoy queriendo como, no sé, siento un enojo que me está consumiendo, de verdad esto es horrible, ayúdame por favor, porque inclusive me empezó a dar miedo, ¿no? Entonces lo único que ella respondió es, qué interesante, así como, algo así como de, ¿y ese enojo es tuyo o es de alguien más? Y yo, no conocía yo las herramientas, nunca me había sentado en una facilitación, entonces se me hizo como absurda la pregunta de cómo te estoy diciendo que es mío. O sea, yo te estoy diciendo que yo me siento muy enojada y te estoy diciendo que me ayudes, por favor, porque además te estoy pagando. Eso no se lo dije ya después en persona, pero realmente sí lo pensé. O sea, dije, oye, te estoy pagando. Y realmente siento enojo, mucho enojo. Y fue lo que me puso. Me dijo, qué interesante. O sea, ¿a quién le pertenece ese enojo? Yo. Entonces dije, ok, ya a la fregada, me volví a meter muy enojada. Yo continuaba muy enojada y recuerdo haberme recargado en la pared, así. Y empezaba a respirar y yo volteaba a ver a una persona que estaba como a 15 metros de mí y que estaba a la risa, súper contento esta persona, muy feliz, como, oh, sí, jajaja, jujuju, y yo me le quedo viendo y yo, así de no puede ser, ¿no? Y entonces, literalmente yo dije, ya me cargó el payaso por muchos sentidos, que ya en algún otro video les comentaré, que es como muy chistoso como la vida siempre me ha sorprendido de Dios, pero bueno, el punto es que yo comienzo a recordar lo que me dijo mi facilitadora y empiezo literalmente como a renegar de eso, y yo como de que a quién le pertenece esto, o sea, ¿qué me está leyendo? Que le dije que estoy enojada, me siento muy enojada, o sea, ¿cómo de que a quién le pertenece esto? ¿Cómo que si es mío o es de alguien más? O sea, vaya, ¿a quién más le va a pertenecer? Y en ese momento yo sentí como un así, como si me hubieran arrancado algo de aquí, ¿saben? Y ¿alguna vez vieron la película de Viernes de Locos cuando así se atraviesa algo? Bueno, yo sentí algo así y de repente es como si lo hubiera visto volar y meterse a la persona literalmente que estaba como muy contenta, muy feliz, muy jajajaja, y se le transformó la cara en así. Y yo me quedé así, dije, qué chinitas es esto. Sí, la verdad sí me espanté porque dije, ¿qué es esto? Nunca en mi vida había yo experimentado algo así. Increíblemente, a partir de ese momento, yo regresé a ese estado de paz, a ese estado de tranquilidad, a ese estado de confianza. De hecho, me sentía súper ligera y la otra persona durante, no sé, 5 horas que duró esta situación, esta audiencia,
era un enojo imparable, o sea, que cada vez iba más en aumento, y lo recuerdo porque llegué a tener junto a esta persona y de hecho se retorcía, era como que se hacía así y no paraba de temblar y la cara se le había deformado. Me dio mucho miedo. Yo sí recuerdo después haber regresado a sesión y decirle a mi facilitadora, oye, yo creo en Dios, soy católica, esto no es de brujería o algo así, ¿verdad? Me dijo, no, esto es energía. Entonces, bueno, ahí está. 2. ¿Cuál ha sido la creación más loca, mágica e inesperada que apareció en mi vida cuando dejé de controlar? Creo que la creación más loca, mágica e inesperada de mi vida, cuando yo solté el control sin darme cuenta que estaba soltando el control, porque no me di cuenta, yo simplemente empecé a correrme las barras, a utilizar muchas herramientas, fue justo esto. Esta es mi creación más loca, más mágica, más inesperada, Ceto Impulso. Yo cuando me quedé en un punto de mi vida en el que sabía que tenía que sacar a mis hijos adelante y que no tenía yo nada, literalmente nada, no tenía yo trabajo, no tenía yo ni siquiera, ¿cómo se le dice cuando cartas de recomendación? No tenía currículum, no tenía carrera, me había quedado a la mitad de mi carrera, no tenía nada, no tenía ni siquiera un negocio y además estaba enferma. Yo decidí entrar a estudiar mindfulness y pues yo me imaginaba, busqué en el área de trabajo, buscar un empleo. Para mí tener un empleo era importante, entonces vi varias opciones en el área de trabajo que eran como dar terapia mindfulness, como trabajar en empresas en la parte de recursos humanos, como trabajar en escuelas en el área de psicología, y dije, creo que escuelas me gustaría. Entonces para mí era, yo quiero un trabajo que me dé un salario, y yo decía, viendo los sueldos, a lo mejor con 12,000 pesos, no manches, si yo logro conseguir eso, puta, estoy del otro lado. Mentira, tengo 3 hijos. No, con 12,000 pesos no lo hacemos, la verdad. Entonces, de una manera mágica, misteriosa, yo nunca me imaginé tener un consultorio. Jamás en mi vida me imaginé dar sesiones, ni dedicarme a lo que me dedico, ni generar lo que genero, ni haber conectado con tantas personas. Hoy en día, más de 2,000 personas. Todo gracias a este emprendimiento que se dio sin planear. Simplemente me permití fluir, simplemente me permití empezar a conectar conmigo y las cosas se fueron dando de una manera impresionante. 3. ¿Qué situación en su momento me dolió profundamente? Híjole, ¿qué situación me dolió profundamente, pero terminó expandiéndome más de lo que nunca imaginé? Creo que es doloroso, o sea, bueno, no doloroso, sino es triste el que una familia de alguna manera se transforme, ¿no? Pero creo que el hecho de que yo me quedara al frente de mis 3 hijos fue esa situación que fue profundamente no solo dolorosa, sino que me daba pánico, me aterraba, pero que terminó transformando absolutamente todo, me terminó expandiendo. Yo nunca me imaginé hacer lo que he hecho durante estos 3 años, nunca me imaginé conectar conmigo de esta manera o conocer de qué era yo capaz de crear. Yo estaba dedicada a mi casa y a mis hijos, y creo que el dolor no es que lo haya utilizado como combustible, creo que más bien fue una parte de renacimiento. O sea, ni siquiera es como que te levantas y te vuelves a pegar, sino que creo que el dolor, y estoy segura que el dolor, de alguna manera el sufrimiento, es esa puerta de entrada a una nueva vida, y muchas veces no lo ves en el momento, pero cuando atraviesas puedes voltear atrás y darte cuenta que todo ha tenido sentido, absolutamente todo tiene sentido, y que todo funciona siempre para tu más alto bien, y que nunca estás verdaderamente solo, nunca estás verdaderamente sola. Bien, dice, ¿qué pregunta de Access me ha sacado del drama? Es que yo estoy muy dramática. Entonces, ¿qué pregunta de Access me ha sacado del drama, del miedo, de la confusión, más veces de las que puedo contar? Híjole, no sé si es una pregunta tal cual, o sea, esa pregunta de a quién le pertenece esto, ¿verdad es mío o es de alguien más? Creo que es de las más potentes, te ayuda a desvincularte energéticamente sin que tengas que hacer gran cosa, pero hay algo que sí
puedo decir de Access que no es tal cual pregunta, pero sí es una herramienta energética que ha sido el volver irrelevante las cosas, reconocer que tú tienes el poder de hacer irrelevante las cosas. Y esto lo digo porque en algún momento yo recuerdo haber llegado a sesión muy espantada porque me habían mandado una cosa ahí muy extraña y yo era como supersticiosa, como súper miedosa y todo ese rollo. Entonces recuerdo yo llegar con mi facilitador y decirle, mira lo que... Bueno, no lo llevaba yo, ¿no? Pero le conté, le enseñé la foto, le dije, mira lo que me hicieron. Yo ya me veía que me estaba partiendo literalmente mi vida ahí, que yo ya no pasaba de esa semana. Y esto lo comparto porque muchas veces le damos poder a cosas que no. Entonces era así como una caja con animales y ya un año después o 2 años después me enteré que hasta había una muñeca ahí con mi foto, con cosas así que dices, de verdad qué fuerte, y que todo el mundo era que no, Grace, o sea, que tienes que ir con el padre y buscar y entonces yo sí llegué muy espantada a sesión y recuerdo que mi facilitadora cuando vio y le conté, se me quedó viendo y se rió y dijo, qué interesante. O sea, hacer las cosas como interesante, o sea, es irrelevante. Qué interesante lección la que mandó, o sea, la que tomó la persona de enviar eso. Le pertenece a esa persona, no es tuyo. Fue como, wow. O sea, cuando ya, ¡pum!, hizo esto, me mostró que yo tenía ese poder de hacer tan irrelevante las cosas en mi vida, o de darles el poder literalmente de hacer lo que quisieran. Entonces creo que ahí fue cuando yo reconocí que yo era esa potencia, esa energía dominante en mi vida y que uno siempre tiene la capacidad de hacer relevante las cosas, de darle el poder o no, simplemente de reconocerte como tú, esa energía dominante, decir, te hago tan irrelevante que no tienes poder sobre mí. Y eso aplica en todo, absolutamente todo. Cuando nos damos cuenta que nosotros estamos creando nuestra vida, la gente podrá hacer, decir y lo que tú quieras, pero si tú no les das autorización, literalmente, no sucede nada. O sea, no te pueden tocar. ¿Qué crees? Tú eres la fuente de creación. Tu máximo poder es tu poder de elección. Nadie tiene un mayor poder sobre ti, obviamente a excepción de Dios, el universo, ¿no? Que siempre están ahí para nosotros, pero en esta realidad, como cualquier ser, todos somos iguales y nuestro máximo poder es nuestro poder de elección. Entonces creo que esa herramienta de Access, el volver irrelevante las cosas, el ser permisión, ¿qué significa? Esta parte de, ok, o sea, soy permisión, interesante que estás enviando o que estás eligiendo hacer esto conmigo, pero no tienes mi autorización y simplemente me traspasa y lo devuelvo con partículas de total conciencia. Su origen es tuyo, no mío, no me pertenece. Eso. Y por último, ¡ay, qué fuerte! Si pudiera hablar, híjole, con la Grace que conoció Access por primera vez, ¿qué le diría hoy? Y eso es importante porque ahorita estoy en un momento de transición en mi vida en el que nuevamente se están moviendo todas las piezas. Entonces creo que le diría que no se olvide que hay un Dios, que hay un universo que siempre está ahí para respaldarla. Creo que le diría que confíe mucho en que ella ya sabe cómo hacerlo y que a veces, aunque llegan las emociones y llega el miedo porque seguimos siendo humanos, tenemos esta parte de humanidad, que no tenga miedo, que ella tiene una sabiduría nata impresionante como tú que me estás viendo. Son parte de nuestras cualidades más hermosas y que no se olvide que ya se ha levantado de tantas cosas y que no es que se trate de estarse levantando, simplemente que se trata de que uno se pueda reconocer y que ella tiene la capacidad de hacerlo y hacerlo impresionante. Entonces creo que eso le diría a esa Grace, aunque la verdad creo que no requería mucho decírselo, porque por algún motivo siempre tuve esa certeza, aunque estuviera en mis momentos más complicados, aunque fuera la etapa quizá más difícil que me ha tocado vivir hasta el día de hoy, aunque llorara toda la noche y despertara yo muy, muy hinchada, había algo dentro de mí que me decía, este no es el final, y te vas a levantar de una manera increíble.
Así que bueno, ahí están las 5 preguntas o las 5 herramientas de Access que han ido transformando mi vida y que hoy me he convertido en esas herramientas diariamente y que transforman mi vida todos los días. No estoy diciendo que sea perfecta, pero sí te puedo asegurar que he encontrado en mi vida mucha facilidad, mucho gozo, mucha gloria y que tú también tienes acceso a ello. Así que si te encantaría conectar con esto, probarlo, si estás en ese punto en el que no sabes ni para dónde, puedes seguirme en mis redes sociales, agendar una sesión, iniciar tu proceso, no importa si es presencial o en línea. Las herramientas al final siempre funcionan y si estás viendo este video es por algo, si llegaste hasta aquí es por algo, así que confía en ese ser que te conecta energéticamente y que sabe que es momento de dar el siguiente paso. Gracias por estar aquí, mi nombre es Grace Pons y nos vemos muy pronto.